Mientras los focos están puestos en los escándalos del gobierno y queriendo desangrar más a Gustavo Petro, él sigue trabajando arduamente por la justicia y la verdad. Pues les cuento que ya llegó el fiscal de la Corte Penal Internacional con quien se reunió para acabar con la impunidad y de hecho para también dar inicio a la investigación, o también se quiere dar ese inicio a una investigación sobre las declaraciones que recientemente dijo Mancuso a la JEP. Reuniones que obviamente y mutuamente buscan exactamente lo mismo y se reúnen con ese fin en específico, acabar con la impunidad. Y por esto el uribismo está temblando del miedo. Miremos qué dice Alejo Vergel sobre este tema. Ya llegó el fiscal de la Corte Penal Internacional a nuestro país, Karim Khan, quien pues tenía una cita con el presidente Gustavo Petro y se reunieron este lunes, más o menos sobre las 7 de la noche, alrededor se reúne el presidente Gustavo Petro con Karim, con el cual iba a dialogar para lograr que finalmente se abra una oficina de la Corte Penal Internacional en nuestro país y se investiguen de una vez por todas crímenes de lesa humanidad cometidos por todo tipo de grupos ilegales, claramente. Y se empieza a destapar la participación de empresariado, políticos, medios y demás con todos estos grupos ilegales, como lo advirtió el mismo Salvatore Mancuso en su intervención ante la JEP. La JEP, el presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz, también había solicitado que la Corte Penal Internacional viniera a Colombia. Y el fiscal Karim Khan se reúne también, o se reunió con estos magistrados de la JEP, de la Jurisdicción Especial para la Paz. La visita de la CPI a Colombia también está relacionada con el trabajo conjunto que se viene preparando entre ese tribunal y la Jurisdicción Especial para la Paz. Hace apenas unas semanas el magistrado Roberto Vidal, presidente de esa justicia, explicó que se abriría ese grupo de trabajo conjunto que además alimentará el derecho internacional. Lo que nosotros estamos investigando en este momento es difícil de investigar, de entender en el derecho internacional. Lo que le hemos pedido a esa gente es mándennos sus expertos y nosotros ponemos nuestros expertos de la JEP. Fueron las palabras del magistrado en la entrevista con Yamid Amat. Esto se había solicitado, pero el presidente también había solicitado reunión con el fiscal de la Corte Penal Internacional para pedirle que ayudara en las investigaciones sobre todo lo relacionado en lo revelado por Salvatore Mancuso en la JEP y todo lo que ha revelado ante la justicia durante tantos años. Y esto pone a temblar a muchos porque acá caen políticos de este país y poderosos mencionados por Mancuso, como Uribe, como Pacho Santos, como una cantidad de gente que estaba relacionada con el DAS, como el DAS participó con los paras, la relación de los paras en el Congreso, con muchas entidades a nivel regional, el trabajo en conjunto de los paras con la fuerza pública, etcétera. Ahí ya empiezan a caer grandes peces gordos detrás de todos estos temas. Aquí estoy viendo un comentario de alguien preciso, me sale acá. Lo único que pone ella. Ya entendí. Claro, se reúne Petro con el fiscal de la Corte Penal Internacional y se empieza a pedir que se investiguen crímenes graves en Colombia, donde están metidos muchos personajes de la extrema derecha, y dice ella, ya entendí. Entonces el presidente publicó la noticia, dijo, durante varias horas dialogamos con el fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, logramos unos puntos de encuentro que serán muy importantes para Colombia. Dijo el presidente, logramos unos puntos de encuentro que serán importantes para Colombia. Todavía no sabemos pues de qué se trata esos puntos de encuentro. Seguramente pues es que la Corte Penal Internacional abra su oficina finalmente acá en nuestro país e inicie investigaciones, por ejemplo, que Petro está insistido con todo lo que ha denunciado Salvatore Mancuso, que hay mucha impunidad alrededor de eso. Y esto debe tener temblando a mucha gente en este país. Si Petro dice, logramos puntos de encuentro importantes para el país, es porque todo lo que ha venido solicitando Petro, que se investigue por parte de la Corte Penal Internacional, porque la Fiscalía en Colombia no sirve, probablemente el fiscal Khan dijo, oiga, sí, vamos a hacerlo. Y Petro, pues
publicó la fotografía con el fiscal de la Corte Penal Internacional. Dice acá Estefanía: hora de poner la casa en orden, presidente Gustavo Petro, no podemos permitir que Francisco Barbosa haga lo que se le antoje en la fiscalía. Claramente, porque es que la fiscalía en Colombia no es imparcial, no es una fiscalía que verdaderamente realice investigaciones serias y que uno confíe en esas investigaciones. Toca acudir a instancias internacionales para lograr que las investigaciones o los sucesos sobre impunidad que hay en Colombia pues salgan de esa impunidad. Entonces, hace un día, prácticamente el 4 de junio, el presidente publicaba este tuit diciendo lo siguiente: Colombia se propuso un camino de justicia restaurativa y transicional para construir un pacto sobre la verdad y construir la paz a través de la reconciliación. Este camino ha andado con dificultad. Ha aparecido la burla a la verdad y el intento de destruirla, acotarla para hundir el país en la impunidad y la violencia. Como jefe del Estado debo decidir si la entrada al país de la Corte Penal Internacional, en lugar de profundizar la violencia, nos ayude a través de la verdad a construir paz. Buscaré un diálogo con las cortes del que debe salir el mejor camino para acabar con la impunidad. El presidente, muy respetuoso, dice: quiero dialogar con las altas cortes para que empecemos a trabajar en conjunto con la Corte Penal Internacional y logremos acabar con esa impunidad que reina en Colombia. Bueno, aquí evidentemente vemos cómo Gustavo Petro sí quiere hacer las cosas bien, cómo sí quiere acabar con esa impunidad y volver a hacer que la justicia de Colombia sea digna, justa. La vaina es que ahí sí ya no vemos a los medios populistas que hoy andan hablando del escándalo de Benedetti, de la niñera, de Sarabia, de Gustavo Petro. Ahí sí no lo vemos hablando, no los vemos hablando de esta reunión con el fiscal de la Corte Penal Internacional y con ese objetivo de Gustavo Petro de acabar con la impunidad. Ahí sí no los vemos, ¿o ustedes sí? Vamos a mirar más detalles de lo que dice Alejo Vergel. Y es que básicamente todos estos políticos tradicionales de extrema derecha, uribismo, toda esa gente gozan de la impunidad. Por eso la estrategia con todo esto de Benedetti para exigir y buscar que el presidente no pueda poner una terna para fiscal, porque saben que si se pone una terna para fiscal independiente o por lo menos por fuera de esos poderes tradicionales, pues obviamente la situación para los que han vivido en impunidad se les va a complicar, se les acabará esa impunidad. Entonces el presidente ya ha venido hablando de trabajar con las altas cortes, la Corte Penal Internacional, y empezar a que se conozca todas estas denuncias a nivel internacional. Hasta ahora el presidente, esto lo publican hace 2 horas, presidente Petro se reúne con Karim Khan, el fiscal de la Corte Penal Internacional. Uno de los temas que se pone sobre la mesa de conversación es investigación de crímenes en medio del conflicto armado como los revelados por Salvatore Mancuso. ¿Cómo la ven? Esto es lo que yo digo, debe tener a muchos pensando, porque lo que reveló Mancuso en la JEP es la punta del iceberg. Mancuso, si lo acepta la JEP, va a contar más y va a entregar evidencias de todo lo que contó, porque para continuar en la JEP tiene que entregar evidencias. Y ahí están enlodados infinidad de políticos y poderosos que estaban metidos en el cuento de las AUC. Y la colaboración entre toda esta gente y las AUC, imagínense, hasta medios van a caer. El año pasado, por un trabajo amplio del expresidente Iván Duque, incentivando, promoviendo, presionando, logró que la CPI cerrara el examen preliminar sobre Colombia. Ahora necesitamos que el presidente Gustavo Petro logre que se abra de nuevo ese examen preliminar y ya se avance realmente las investigaciones sobre el conflicto armado en Colombia ante la Corte Penal Internacional. Y todos sus actores, todos los involucrados y todos los poderosos que, aunque compran la justicia en Colombia y la manejan a su antojo poniendo fiscales, seguramente no van a poder hacer nada ante la Corte Penal Internacional. Que además, una de las cosas que le asustó muchísimo a Francisco Barbosa es que el presidente
convocara a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, que convocara a diferentes organismos. Ya el presidente pues se ha venido reuniendo con toda esta gente y ha venido trabajando en conjunto con estas instituciones para desarrollar pues una buena política judicial en el país. Vamos a ver en qué termina, pero esto sí está generando terror en todo el uribismo. Y así es como vemos el verdadero motivo del escándalo que están haciendo los uribistas con todo este revuelo de Benedetti, de Saravia, y claro, los uribistas de la mano de Benedetti están haciendo un revolcón, no solamente para dejar mal parado a Gustavo Petro, sino para que la gente no se dé cuenta de que la Corte Penal Internacional se les metió al rancho y que no se dé cuenta las demás personas que muchos de ellos podrían estar implicados de una manera tremenda, entre ellos los uribistas y sus amigos. Pero ustedes cuéntenme qué opinan de esta reunión del fiscal de la Corte Penal Internacional y Gustavo Petro. Aquí en la cajita de comentarios dejen todas sus opiniones, recuerden compartir el video, darle me gusta y vayan, denle click a la campanita de notificaciones para que estén muy pendientes de todas las noticias políticas de Colombia. Hasta la próxima.